Listo. Ahí estamos en directo. Vamos con este segundo encuentro de técnicas de liberación de memorias y emociones inconscientes. Y vamos a retomar de donde habíamos quedado, que justamente estábamos hablando de la limpieza del Ho'oponopono. Ante todo tenemos que recordar que cuando limpiamos, el proceso lo iniciamos nosotros personalmente, pero también estamos borrando memorias compartidas con otras personas. Lo que se sana no es a la otra persona, sino que se neutraliza la energía asociada con ella, nuestros pensamientos o juicios acerca de la otra persona. El proceso de limpieza siempre es para mí. No puedo limpiar fuera. Sin embargo, al deshacer las creencias limitantes dentro de mí, el cambio fuera es automático. El Ho'oponopono autoidentidad se puede practicar de dos maneras: usando la oración de Morna Simeona o usando las frases y herramientas que provee el Ho'oponopono. Las frases todos ya las conocemos. Se usan estas palabras para activar justamente este proceso de limpieza y sabemos que son: lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Estas palabras se usan para dar el comando al subconsciente de activar el proceso de liberación y al mismo tiempo nos conectan con el flujo de la sabiduría e inspiración provenientes de la fuente. O sea, son las que disparan todo el proceso. Cada vez que enfrentamos cualquier cosa que nos molesta, preocupa o saca de nuestro centro, ya sea grande o pequeña, cualquier tipo de problema o enfermedad propia o ajena, cualquier sentimiento agobiante de miedo, de duda, cualquier situación violenta o conflictiva, persona desagradable, incluso los asuntos triviales y cotidianos, ¿no? Como el atascamiento de tránsito, o cosas trascendentes y compartidas como la política, la economía. Cualquier cosa que exista en nuestra realidad, asumimos que viene de algo que hay dentro de nosotros que lo está creando y que tenemos en nuestras manos la posibilidad de transmutarlo. No es necesario saber de dónde viene o por qué viene. Simplemente debemos reconocerlo y pedir a la divinidad que lo sane y lo libere, y eso se hace con solo repetir las frases: lo siento, te amo, por favor perdóname, gracias. Las frases obviamente se usan mentalmente. Todo lo que se tiene que hacer es repetirlas de la manera en que uno se sienta más cómodo, ¿no? Y tantas veces como uno sienta. No es que hay una manera escrita específica para repetir. En realidad con decir lo siento y te amo alcanza. Pero bueno, si queremos decir las 4, decimos las 4. Lo importante es ser responsable todo el tiempo. Detectar la situación indeseable, sentirla en mí, darme cuenta que viene de mí, hacer el trabajo sin juzgarme, comprendiendo siempre que se trata de una comunicación conmigo mismo, en conexión con esa parte divina en mí. Pero sobre todo sin olvidar que siempre soy yo el que me estoy sanando. No estoy sanando a otro, ni tampoco estoy sanando la situación. Siempre soy yo. Es decir, realizar un trabajo interno para cambiar lo externo. Cuando yo sano, los demás también sanan. Es una ley universal. Al cambiar mi creencia interna, cambia mi realidad exterior. En realidad es una forma de estar plenamente consciente de mi realidad, de mis sentimientos, de mis pensamientos en todo momento,
y tomar las riendas de mi vida para no solo corregir los errores, sino para redirigir el rumbo hacia donde quiero ir. Estamos transmutando en luz pura todos esos pensamientos negativos. Todos esos pensamientos que se han convertido en creencias y que han causado una separación con el espíritu y con la única verdad. Al ceder el mando, hacemos a un lado la mente pequeña, esta que yo creo que es mía y que pienso y que son mis pensamientos, dejo de pensarme y permito que la divinidad fluya y que busque en el subconsciente lo que hay que liberar y lo saque. Es decir, es un proceso que se hace sin racionalizar, o sea, sin pensar. Solo digo, lo siento, te amo. Preguntas y frases que podemos usar para limpiar. ¿Qué hay en mí que necesito liberar con respecto a esta te amo? Si tengo un problema con otra persona, simplemente invoco a la divinidad y digo, ¿qué es lo que existe en mí que hace que esta persona se manifieste de esta forma? Lo siento, te amo. O pido a la divinidad, cualquier cosa que hay en mí que me impide ver a esta persona como un ser puro y perfecto de luz, por favor, que sea liberada. Lo siento, te amo. Si hay algo en mí que está haciendo a esta persona vivir esta situación, pido por favor liberarlo. Lo siento, te amo. Cualquier cosa que hay en mí que está provocando esta situación, lo siento, te amo. Puedo decir las 4 frases o solo decir gracias o solo decir te amo. Por grave o insignificante que sea el problema, siempre hay que limpiarlo. Siempre hay que limpiarlo. Un error común es pensar que lo que vemos que le sucede a los demás no tiene nada que ver con nosotros, pero no es así. Todo lo que está en mi realidad es creación mía y por lo tanto es mi responsabilidad sanarlo. El intelecto siempre va a querer intervenir confundiéndome y vamos a pretender que sean ellos los que limpien, pero siempre somos nosotros. Por ejemplo, si una persona me habla acerca de un problema, no le tengo que decir, y tenés que practicar Ho'oponopono. Solo yo tengo que tomar conciencia y hacerlo yo. ¿Bien? Perdóname por lo que hay en mí que está causando esta situación en ti. Lo siento, te amo. Cuando digo lo siento, estoy reconociendo mi responsabilidad. Es decir, lo siento por lo que hay en mí que está creando este problema o este conflicto y asumo total responsabilidad por ello. Esta responsabilidad, lo siento, lleva implícito el deseo de corregir el error. Cuando digo perdóname, no estoy perdonando al otro, ni tampoco estoy pidiéndole perdón al otro yo. El perdón es una petición a Dios para que me ayude a perdonarme a mí mismo por tener esa percepción errónea, por haberme separado de la fuente. Es decir, que es un proceso de autosanación y lleva implícita la petición para que se libere la causa del sufrimiento y se restablezca el equilibrio o la armonía. Cuando digo te amo, estoy conectando con la fuerza del amor incondicional y reconociendo la divinidad que hay en todo. Es la aceptación total y gozosa del otro, sin juzgarlo ni culparlo. Es desearle el bien.
y la felicidad a todos. Lleva implícito el deseo de unirnos o reunirnos. Al decir gracias, estoy dando un acto de fe, es decir, agradezco la oportunidad de liberar el error y el sufrimiento, y es lo que mueve los milagros. Bien. Lo siento, te amo, por favor perdóname, gracias. Existen más frases, ¿no? Que todos, bueno, ya las conocen, como llave de la luz y montones. Pero bueno, las más importantes son las de lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Y la frase de Morna Simeona, que todos sabemos cuál es, esta oración, ¿no? Que ella inventó, creó. ¿Sí? La podemos hacer también. Esta oración de Morna Simeona lo que hace es limpiar memorias ancestrales. Estamos diciendo con esta oración de Morna que si hemos dañado a cualquier ser, en cualquier nivel de actividad, de cualquier manera, en cualquier lugar y tiempo, pedimos tu perdón. Estamos pidiendo que se limpie y se vaya lo inadecuado, discordante, ¿no? Y que se hagan las reparaciones para restablecer la paz. Bien. Cuando aceptamos la verdad y la responsabilidad y sabemos exactamente a dónde vamos, entonces podemos elegir el camino por el cual llegar al destino de la mejor manera. Cuando logramos tener la gran dicha de aceptar y experimentar la conciencia de unidad, sabemos que todo es perfecto y que el Espíritu Divino se manifiesta en todo lo que es. Entonces me libero de todo juicio, de todo sentimiento de separación, de toda culpa. Acepto la responsabilidad de mi vida y dejo de culpar a los demás, dejo de buscar culpables afuera y dejo de culparme a mí mismo. La culpa lleva implícita el castigo y el inconsciente hace todo cuanto puede para satisfacer nuestra petición de castigarnos y de castigar. Cuando nos sentimos culpables nos alejamos de lo bueno e incluso nos procuramos lo malo. Ahí podemos entender esto que le llamamos autosabotajes que nos hacemos, ¿no? A nosotros mismos. Pero la manera en que funciona el subconsciente para proveernos lo que está en nuestra programación de memorias, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. O sea, el subconsciente obedece tanto a lo bueno como a lo malo. Bien. Siempre, siempre se trata de limpiar en mí. Perfecto. Eso es todo lo que vamos a decir hoy en cuanto a esta técnica de liberación Ho'oponopono, que ya es muy conocida y ya, bueno, hemos hablado ya hasta cansancio, pero seguimos igual practicándolo mal, ¿no? Pero bueno, creo que con esto nos hemos aclarado bastante. Y hoy vamos a hablar de una técnica también que se llama Z-Point, la Z del zorro, Point. El creador de esta técnica fue un señor llamado Grant Connolly, de Canadá, y comenzó a practicar esta técnica con la intención de mejorar sus relaciones interpersonales. Con el paso del tiempo, a medida que la fue experimentando en él mismo, logró ir modificándola hasta crear un método que se puede usar individualmente. Este proceso o esta técnica es fácil y sirve para liberarnos de las ataduras y bloqueos emocionales que nos impiden llegar a ser nosotros mismos.
Bien. Se basa en un acuerdo o programa que se establece con el subconsciente para que lleve a cabo la limpieza emocional cada vez que se nos presenta una emoción discordante. Es un hecho cada vez más aceptado que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Toda nuestra vida es resultado de un pensamiento, una creencia y una emoción involucrada. El círculo de creación, sin embargo, sucede de manera inconsciente. Cuando logro crear conscientemente, hago el uso adecuado de mi prerrogativa divina como ser humano, el libre albedrío que tenemos todos. Lo importante no es lo que nos sucede, sino lo que sentimos al respecto de lo que me sucede. La emoción con la que experimentamos cualquier evento y cómo yo reacciono ante eso, es decir, mi actitud mental ante la vida. La mayoría de los pensamientos que se reflejan en nuestras circunstancias de vida están contaminados con memorias y emociones del pasado. Hay una emoción característica relacionada con cada situación de nuestra vida. Esto quiere decir que cada pensamiento que tenemos nos despierta una emoción, pero a veces esa emoción es negativa. En nuestra vida cotidiana estamos expuestos a situaciones que nos causan estrés y desarmonía. Nos enfrentamos con personas, situaciones, circunstancias que nos sacan de nuestro equilibrio emocional, ¿no? Nuestro trabajo, pensar en el futuro, las deudas que tenemos, las actividades estresantes que tenemos que realizar. Imagina lo que puede llegar a sentir una persona, por ejemplo, marginada, que no cuenta con los recursos básicos necesarios para resguardarse, con solo pensar en el frío. No solo que lo sienta el frío, que te haga frío, sino que solo piense, ¿no? Ya se siente amenazado automáticamente. Disolver la energía negativa de las emociones y pensamientos lo que hace es romper con el ciclo de creación inconsciente. Entonces yo puedo elegir cómo sentirme, cómo pensar y por ende cómo crear. De esta forma me convierto en el director que marca la pauta y establece la dirección. A mi subconsciente le cuesta el mismo trabajo hacer lo que hace sin dirección o comando por mí. Este proceso Z-Point se usa para liberarnos de los traumas y cosas del pasado que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Es como hacer una limpieza de la casa para sacar todo lo inservible, dando lugar a lo nuevo que deseamos de una vez por todas. El proceso se lleva a cabo cuando yo identifico algún pensamiento, situación o recuerdo que me está causando una emoción negativa o molesta. Por eso es muy importante estar en contacto con lo que siento. Si estoy todo el día volando, soy volátil y estoy, es que no estoy en contacto conmigo mismo. Por eso es que no puedo sanar. Y estoy siempre con la atención ahí fuera y nunca adentro. Se trata de enfocarme en ello para poder romper el enlace entre la emoción y el recuerdo, o la emoción y el pensamiento. Por ejemplo, si tengo un recuerdo traumático relacionado con los perros, el simple hecho de escuchar un ladrido ya me va a despertar una emoción de miedo y va a activar en mi cuerpo el estrés correspondiente. Este proceso de limpieza consiste en romper mi apego con las emociones negativas que siento al pensar en algo, en este caso el miedo a los perros, y lo que hace el método es eliminar la conexión que existe entre pensar en un perro y sentir miedo. Se trata de dejar en el pasado lo que pertenece al pasado, liberando la carga energética de la emoción.
El proceso de limpieza se inicia con la instalación de un programa de sanación, que es un acuerdo con mi subconsciente para realizar la limpieza. El programa contiene las instrucciones que el subconsciente debe llevar a cabo cada vez que yo se lo pida. Y la manera de instalarlo es leyéndolo o escuchándolo una vez, y la manera de activarlo es con una palabra previamente establecida como parte del acuerdo. Una vez que el programa quede instalado en mi subconsciente, no es necesario volver a repetirlo. Lo único que se repite es la palabra clave elegida, que será la que va a dar la orden al subconsciente para iniciar la limpieza. La palabra clave debe ser sencilla y sin ningún significado personal especial. Aquí, el autor recomienda usar la palabra ya, 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 la Y y la A, ya. En el momento de hacer una limpieza, la palabra se repite varias veces como si fuera un mantra, y con cada repetición se va limpiando capas más y más profundas de mi subconsciente. Además de la palabra clave, se usan algunas frases específicas que sirven para enfocar la limpieza. Después de cada frase se repite la palabra clave varias veces. Las frases tienen la siguiente forma. Por ejemplo, ante un evento o un recuerdo emotivo que me viene, digo, cada vez que pienso en esta situación me siento, ¿no? Me siento, no sé, y digo la emoción que siento, me siento triste, por ejemplo. Luego, repito varias veces la palabra clave. Ya, 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 ya. Ya, ya, también lo puedo decir así, bueno, ya. Es verdad que estoy enfrentando un pensamiento o situación que me causa algún tipo de emoción negativa. Dice, pero tú no vas a decir cómo te sientes. Ah, no hay que decir cómo uno se siente, no, esperen que volvemos de vuelta. Cada vez que pienso en esta situación me siento y no tengo que decir cómo me siento. Bien, vamos a limpiar ahí, limpio. Cada vez que pienso en esta situación me siento, pero no digo la emoción. Digo eso y repito ya, ya, ya. Bien. Parece que es una frase incompleta, pero es el subconsciente el que tiene que responder y no yo. ¿Se entiende? Porque el inconsciente o el subconsciente es el que realiza el proceso de completar esa frase. En este punto es importante recordar que conscientemente solo tenemos acceso a una mínima parte de nuestros recuerdos y archivos de memorias, pero nuestro subconsciente sabe todo, porque está conectado a la mente supraconsciente o superior. El mecanismo psicológico o la red neuronal que crearon y sostienen esa emoción, ese patrón de conducta indeseable, están fuera de nuestro alcance consciente. Entonces cuando yo digo, cada vez que pienso en esta situación me siento y dejo incompleta la frase y luego digo, ya, 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 estoy limpiando. Porque mi subconsciente está encontrando la palabra para completar eso, el cómo realmente me siento. Otro formato de la frase es, limpio todas las formas en que siento esta emoción. Limpio todas las formas en que siento esta emoción. Y entonces mi subconsciente es el que define todas las formas en que siento esa emoción. Y después repito, ya, 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 ya. Es importante repetir la palabra clave varias veces, debido a que las emociones que sentimos al pensar en algo están ordenadas dentro del subconsciente en capas, como si fueran una burbuja dentro de otra. Entonces cuando yo repito la palabra clave, voy limpiando esas burbujas a niveles cada vez más profundos dentro de mi subconsciente. Lo único que tengo que hacer es identificar la situación o el problema. Pero yo tengo que estar atento a cómo me siento y enfocar en ello mientras yo voy realizando el proceso. Dentro de esta técnica existe otra forma de hacer limpieza, que se trata del proceso que se llama borrar la cinta.
En esta parte del proceso se limpia lo que queda de las emociones que te despierta el pensamiento. El proceso de borrar la cinta tiene su propia forma de programa de sanación o acuerdo que es diferente al acuerdo de limpieza original. Y se instala leyéndolo o escuchándolo una sola vez y para siempre. En esta etapa se borran las emociones que se despiertan por un recuerdo específico. Es como borrar la cinta de un cassette. Quiere decir que estoy trabajando con una emoción característica. ¿Bien? En la práctica del Zeta Point hay 3 puntos principales. Primero, grabar el acuerdo. ¿Se acuerdan el acuerdo que hacemos? Esto consiste en establecer una comunicación con mi subconsciente, con la cual estoy dando un comando que queda grabado como un programa base de acción. Con ello se programa el subconsciente para llevar a cabo la limpieza de todas las emociones negativas que se despiertan al tener un recuerdo específico. Segundo punto. Identificar un patrón negativo o emoción perturbadora y hacer la limpieza. Tercero, activar el programa de limpieza usando la palabra clave varias veces, luego de decir las frases con las que se enfocan las emociones a limpiar. Una vez hecho esto, se deja que el subconsciente trabaje, porque el subconsciente es quien guarda todas nuestras historias en formas de memorias, y estas están conectadas a diferentes emociones. La manera en la que funciona es dando la libertad total a mi mente subconsciente de hacer limpieza hasta el lugar exacto al que tenga que llegar para encontrar el origen de las emociones sin la intervención de la mente racional, que está limitada por las experiencias conscientes. Bien, lo maravilloso de esta técnica es que con ella podemos acceder al poder infinito de la mente subconsciente con la intención clara y precisa de liberar lo que no nos sirve. Bien. Con esta técnica se pueden limpiar fobias, creencias y patrones subconscientes relacionados con cualquier cosa que nos limite y bloquea, como recuerdos de la infancia, problemas de autoestima, salud o dinero. Bien. Bien. Pero el proceso sirve también para reafirmar fuertemente que no somos criaturas rotas, sino que simplemente hemos olvidado quiénes somos realmente. Ayuda a tener paz, y la mejor parte es que los beneficios de este extraordinario proceso se experimentan así, de inmediato, y los efectos son acumulativos. Es como que después de hacer esto me empiezo a sentir feliz enseguida. El gran creador de esto, que se llama Grant Connolly, explica esto con una analogía. Dice: la vida es igual que tocar el piano. Para poder producir hermosas melodías, hay que aprender a tocar las notas exactas, y esto requiere práctica. Durante el proceso de aprendizaje inevitablemente se tocarán muchas notas equivocadas, que no suenan bien. Imagina que estás en una montaña y sus altas paredes convierten el sonido de las notas que tocas en un eco de tu música. Cada una de esas notas malas emite un sonido inarmónico que distorsiona tu música, indicándote que no estás tocando correctamente. En la vida, el eco de las notas equivocadas se refleja en tu escasez financiera, tus relaciones difíciles, tu enfermedad, tu sufrimiento. Todas esas cosas simplemente son indicadores de que no estás alineado con quien realmente eres. No significa que tú eres malo, solo se trata del eco que producen las notas tocadas por error. Con el conocimiento empezarás a tocar las notas correctas casi todo el tiempo, y el eco que regrese a tus oídos será más agradable cada vez, hasta que puedas escuchar una hermosa sinfonía que convierta tu vida en dicha y alegría.
Cuando tengo un pensamiento que no me hace sentir bien, es porque estoy tocando una nota equivocada. Este pensamiento, lo sepa o no, sale de mí y regresa igual que el eco. Regresa en la forma de todo lo que me preocupa. Para cambiar los pensamientos que habitualmente estoy enviando, necesito liberar las emociones negativas que están unidas con ellos. Cuando cambio la emoción, cambio la naturaleza de mis pensamientos. Cambia tus pensamientos y cambiarás el eco que regresa a ti. En lugar de escasez, empezarás a recibir abundancia. En vez de malas relaciones, te llegarán buenas personas. En lugar de enfermedad, tendrás bienestar y armonía. Y en lugar de sufrimiento, experimentarás dicha y felicidad. Podemos cambiar las notas que tocamos simplemente con nuestra atención en las emociones negativas que surgen cada vez que pienso en ciertos momentos emotivos de mi vida que me hacen sentir de alguna manera negativa. Y así las libero. Bien. Bueno, acá hay algunos ejemplos del... Esperen que estoy buscando algo que me falta. Otra técnica de liberación es la escritura. Hola, Chipi. Buen día. Otra técnica de liberación es la escritura. Hay personas que no le dan mucha bolilla a esto, pero bueno, si alguno de ustedes conocen el trabajo de Byron Katie, se llama El Trabajo de Byron Katie, es excelente. Búsquenlo ahí en internet, que lo van a encontrar y van a tener un montón de videos para entenderlo y practicarlo. Pero este se llama la escritura libre. Escribir sana. Escribir libremente, lo que va saliendo de forma natural y sin pensar. No ponerme a querer pensar en lo que voy a escribir para que me quede un lindo texto. No. Sino libremente, como las palabras vienen, como salen, y aunque parezca que no tiene ningún sentido, sin pensar. Es muy sanador. Para eso tengo que escribir a mano. No puedo escribir con el teclado de la compu o una máquina de escribir o nada que sea eléctrico o electrónico. No, solo con una lapicera, mi manito y un papel. ¿Por qué? Conecto con esta conexión muscular y nerviosa entre la mano y el cerebro. Tengo que escribir sin juicio, sin miedo y sin condenarme por todo eso que me viene a mi mente, porque me van a venir pensamientos horribles. Nosotros, como estamos todo el día reprimiendo lo que nos viene, ay no, esto no lo tengo que pensar, ay qué horribles estos pensamientos que me vienen, qué mala que soy, no sé qué. Eso es lo que impide la sanación y la liberación. Yo lo que tengo que dejar es que fluya, todo, no importa. No hay que tener miedo de sentir todo el odio que tenemos adentro, porque es que todos estamos cargados de odio y por eso lo proyectamos. Y por eso tenemos problemas en nuestras relaciones. Bien, supongamos que estoy entonces con el papel y la lapicera, dispuesto a hacer esta técnica, ¿no? Que se llama escritura libre, y no sé cómo empezar, no me viene nada. Estoy ahí, no que nada me viene. Entonces, tengo que decir, justamente, no sé cómo empezar, no se me ocurre nada. Me lo digo, me siento ridículo. Esto es absurdo, no me gusta. Quisiera decir mil cosas y no se me viene a la mente ninguna, no sé qué decir.
¿Bien? Cuando me empieza a venir todo esto, van a empezar a aflorar los sentimientos y pensamientos. Y entonces ahí empiezo a escribir. Me siento tonto, me siento incómodo. ¿Bien? No importa que lo que diga no le guste a mi mente consciente, no, lo escribo. ¿Sí? Me expreso. Tenemos grandes problemas para expresarnos los seres humanos, por eso sufrimos. Es decir, lo que estoy haciendo es dejar de interpretar. Nosotros la vida la interpretamos todo el tiempo. Estamos interpretando lo que hacen los demás, el cómo me miro el otro, el cómo soy yo, que si lo hice bien, que si lo hice mal. No sé, el juicio es una cosa continua, ¿no? Bien. Si yo no largo todo eso que tengo dentro, en esta técnica que se llama de escritura libre, es que eso me queda adentro y me roba energía. Por eso es que siempre me siento cansado, o me siento enojado, o estoy triste, o lo que sea. Todo eso que voy callando y que no digo, sabemos que se convierte en enfermedad. ¿Bien? Crean bloqueos energéticos en el centro justamente de la expresión. ¿Dónde está nuestro centro de expresión? Aquí. Entre el cuello, en la garganta, en los hombros y la parte alta de la espalda. Y después digo, ay, qué tenso que estoy, ay, cómo me duelen los hombros, ay, quiero hablar, pero no puedo, me duele la garganta, ¿no? Bueno, es porque no expreso, porque tengo miedo. El cuello es el puente entre lo que pienso y lo que siento y lo que expreso. Cuando no logro expresarme plenamente, me siento frustrado, resentido y enojado. Y seguir este condicionamiento de no expresarme para ceder ante lo correctamente aceptado por la sociedad, me hace seguir en mi papel de víctima, el cual asumo como consecuencia de sentirme frustrado, resentido, culpable, porque estoy sacrificando mis sentimientos reales, metiéndolos en un cajón y reprimiéndolos. No nos atrevemos a reconocer todo esto, perdón, por miedo a que todo esto me cause dolor, o porque me voy a descontrolar y no voy a saber cómo manejarlo. O también siento que voy a ser rechazado por los demás. Bueno, vamos al procedimiento de la escritura libre. Así yo me voy a familiarizar con esta técnica, con mis sentimientos internos, sin correr el peligro de una interacción conflictiva con otras personas, porque me estoy expresando abiertamente ahí. Bien. Agarro una hoja de papel que esté en blanco. Bien. Una lapicera. Me voy a un lugar tranquilo. ¿Sí? Y me tomo unos 15 o 20 minutos. No es que en un minuto ya quiero escribir todo, no. 15 o 20 minutos. Para escribir todo lo que siento sobre eso que ahora me está preocupando. Que yo digo que da vueltas y vueltas en mi cabeza. Todo lo que se me ocurra acerca de eso, ya sea de una persona, de una situación, y lo escribo sin pensar, sin juzgar lo que estoy escribiendo, y después que terminé de escribir, o mientras voy escribiendo, no vuelvo a leer lo que escribí, no lo leo, solo escribo. ¿Bien?
Cuando termino, si siento que hay cosas, ¿no? Que me siento como instintivamente, intuitivamente más que instintivamente, intuitivamente, a encerrar con un círculo o a marcar, lo hago. Pero no analizando, ¿eh? Bien. Luego de hacer eso, se me gastó la... Esperen. Luego de hacer eso, agarro la hoja, la rompo toda, o la hago un bollo, si no me pongo a leerla, o si no, la puedo quemar en un tachito. Si no, la tiro al tacho de basura, no importa. También la puedo mojar a la hoja, bajo la canilla. Porque es como un lavado emocional que le hago al papel. Bien. A ver si hay algo más para decir de esto. Bien, cuando hice el ejercicio... Bien. Bueno, acá te dan algunas páginas para visitar si querés hacer algo más. Bien. Estamos viendo varias técnicas de liberación emocional y de memorias. Ahora vamos a ver otra. Esta es sencilla y es muy conocida, que es la respiración consciente. Nosotros no sabemos respirar. O sea, sí, respiramos porque si no estaríamos todos muertos, ¿no? Obviamente, estamos respirando de manera inconsciente. Bien. Pero de manera consciente no sabemos respirar. ¿Bien? A ver. La manera más fácil y natural de fluir en la vida es a través de la respiración. Recuerden que cuando nosotros nacemos, lo primero que hacemos es respirar. Bien, ahí conectamos con la vida. Es el aliento de vida, el prana, que nos conecta a este plano terrenal apenas nacemos. Cuando yo me siento mal o experimento una emoción intensa, la reacción espontánea y natural de mi cuerpo para buscar alivio es inspirar. Pero lo hago sin pensar. Es como una respuesta de supervivencia que tenemos, inconsciente. El ejercicio de la respiración consciente se trata de respirar con conciencia. Cada vez que yo sienta algo que perturba, ¿sí?, ya sea en mi cuerpo o en mis pensamientos, ¿sí?, voy a inspirar y luego lo voy a soltar. Bien. Siempre es importante exhalar por la boca. Se libera más. Así estoy impidiendo que esa emoción se quede bloqueada o atascada en mi sistema. Bien. Tengo que reconocer, ¿sí?, que hay algo en mí que me está causando un bloqueo, un desequilibrio, y hacer varias respiraciones profundas, ¿sí?, al mismo tiempo que también puedo exhalar haciendo un sonido, si quiero, y luego sacudir también mis brazos y mis piernas, porque es una manera de liberar la energía. Puedo poner una mano abierta en mi pecho y con el puño cerrado de la otra mano darme suaves golpes mientras exhalo con el sonido también es efectivo. Bien.
Puedo hacerlo recostado, puedo hacerlo sentado y puedo hacerlo parado. Bien. Perfecto. Bueno, a ver cuánto tiempo hace que estoy hablando. A poco. Vamos a buscar otra cosa. Voy a buscar el otro libro que tengo para continuar. Porque esto era de un libro, ahora voy para otro libro. Lo importante es realmente hacer las cosas, o sea, practicar todo esto, porque digamos, escuchar los videos y las ediciones en directo, ¿no? Y resulta que después no las hago, es como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, claro, sí, todo de acá, todo en la cabeza, ¿no? Pero no tiene sentido. Miren que ya vamos, ¿eh? Siempre nos preguntamos, ¿no? Porque claro, cuando hacemos todas tenemos estas técnicas de liberación, siempre nos viene la pregunta a la mente, ¿será que el problema soy yo? Yo sí creo que a ustedes también les pasa, ¿no? Y nos empezamos a culpar. Entonces confundimos la culpabilidad, la responsabilidad con culpabilidad. Nos agarra el ego, nos tira la trampa y empezamos a sentirnos culpables. Es muy normal que suceda eso, ¿no? Como si lo que sufrimos y lo sacrificado, o todo lo que yo hago, ¿no? Para vencer esto no fuera suficiente, ¿no? Que como que siento que todo sigue igual. Es como un fracaso continuo, ¿no? Que sentimos. O una frustración cada vez más grande. ¿Será que tal vez el problema no es aquello que llega a mi vida? ¿Será tal vez que el problema no es el problema, sino el problema soy yo? Es la pregunta, ¿no? Y ahora vamos a ver ese sutil línea que hay para comprender bien esto de la responsabilidad también, ¿no? Hay un modelo que se llama el modelo ABC de las emociones. Es una teoría creada por el doctor Albert Ellis, que ha sido continuamente ampliada para su aplicación en la psicoterapia y que se basa en 3 componentes principales. Uno de ellos es el acontecimiento activador, que sería algo que sucede, un hecho concreto, externo, interno, un recuerdo, ya sea real o imaginario, es el acontecimiento activador. El otro es el sistema de creencias, o sea, el conjunto de pensamientos, ideas que hemos ido adquiriendo a lo largo de toda nuestra vida. Creencias que se activan con el acontecimiento activador y según ellas generamos una interpretación propia de ese acontecimiento activador. Y la otra es, el otro componente es consecuencia emocional y conductual. O sea, de acuerdo a eso que interpreté, ¿sí? Es como yo después me comporto o reacciono. Esto explica por qué un mismo acontecimiento puede generar múltiples reacciones. Una manera de apreciar esto es, por ejemplo, durante un movimiento sísmico, ¿no? de un terremoto, ¿no? Hay personas que se asustan y se quedan así, movilizadas. Otros se asustan y se ponen a llorar. Otros se ponen a consolar a los demás, ¿no? Y otros se comportan como si nada estuviera pasando. Bien.
Es decir, que la interpretación de un mismo acontecimiento activador, en este caso el terremoto o el sismo, varía en función del sistema de creencias de cada persona. La consecuencia emocional también es diferente o conductual, ¿bien? Que depende de la interpretación que hizo tal o cual persona. Es muy probable que los recuerdos de los movimientos sísmicos vividos por cada persona determinen las primeras interpretaciones y por lo tanto las primeras reacciones. Tal vez los que solo han experimentado temblores de mediana intensidad interpretan eso como un temblorcito, pero los que han experimentado terremotos fuertes los interpretan como una catástrofe. Lo importante es darme cuenta que las interpretaciones no son ni buenas ni malas y que no vale juzgar, no sirve para nada juzgarlas. El mundo es lo que para cada quien es, sin embargo, nuestras creencias pueden ser racionales o irracionales y según ellas nuestras emociones pueden ser saludables, ¿sí?, o insanas. Bien. Acá en este punto, en esta teoría del ABC del doctor Albert Ellis, tenemos que tomar en cuenta que los acontecimientos activadores no siempre pueden ser controlados. Principalmente los hechos externos escapan de nuestras manos y cuando son negativos muchas veces nos envuelven en la frustración, la desesperanza, el miedo al futuro. Nos hacen percibir el acontecimiento activador negativo más grande de lo que realmente es. Es decir, no podemos cambiar el mundo. No podemos evitar que los problemas y adversidades lleguen a nuestra vida. Pero sí podemos gestionar las emociones que esos hechos negativos nos generan y la forma como esa emoción nos haría reaccionar. Bien, de esto habló Daniel Goleman en la inteligencia emocional. Bien. Siguiendo este modelo del Dr. Ellis, nos queda claro que no podemos controlar todos los acontecimientos activadores de la vida. Muchos sí dependerán de las decisiones que tomemos a cada minuto de nuestra existencia, como por ejemplo, elegir la ruta a tomar para volver a casa, ¿no? Si veo que hay mucho tráfico, es que no elegí la mejor opción, ¿no? Y darme cuenta que, bueno, yo decidí ir por esa ruta, ¿no? Bien. Pero hay acontecimientos que escapan de nuestras manos. Por ejemplo, mi pareja decide dejarme. Es un hecho que no puedo controlar. Esa decisión es de la otra persona, quien en su libertad opta por algo que puede ser bueno o malo, según cómo lo interprete. Esa decisión de mi pareja me puede herir, pero yo no la puedo evitar. Ante esto, puedo hacer uso de mi inteligencia emocional para gestionar ese dolor, ¿sí?, y no terminar con conductas destructivas. Por ejemplo, tirarle con algo en la cabeza a mi pareja. O rogarle, por favor, que no me deje. ¿Bien? Vamos a seguir con el ejemplo de que mi pareja me deja. Puedo gestionar las emociones negativas que genera el hecho y evitar hacer cosas de las que luego me voy a poder arrepentir. ¿Bien? Por ejemplo, si hay una creencia limitante en mí, que yo no puedo vivir sin él o sin ella, ¿no?, todo se va a complicar. Además del dolor de la situación, me voy a generar más tristeza, desvalorización, y esas emociones me van a llevar a conductas destructivas, incluso a enfermarme. Entonces es muy importante, además de liberar estas emociones y memorias inconscientes, saber cómo gestionar mis emociones y conductas.
cambiar esas creencias limitantes que tenemos arraigadas y que alteran nuestra interpretación del mundo. Recuerden que nosotros vemos el mundo de acuerdo a nuestras creencias inconscientes. ¿Mm? Bien. La vida es un camino cargado de obstáculos. El objetivo de tropezar con ello es aprender lo que es necesario saber para no volver a encontrarme con los mismos obstáculos. Cuando yo tropiezo una y otra vez con el mismo obstáculo, es porque no he aprendido lo que necesitaba aprender. ¿Mm? A lo largo de mi vida, he generado creencias, patrones mentales, de acuerdo a todas las experiencias que he vivido, el entorno en el cual también me he criado. ¿Mm? Y para mí eso es muy cierto, o sea, porque están tan arraigadas en mi inconsciente que para mí eso es una verdad absoluta, aunque no lo sea. Y eso es lo que determina mis emociones y conductas y influye en mi vida. Esos pensamientos que a veces incluso me sabotean, o sea, me autosaboteo, son esas creencias limitantes aprendidas, por lo general en mi infancia, que siempre me hacen sentir desdichado, un bueno para nada, ¿va? Como nos sentimos todos. Bien. ¿Será tal vez que el problema no es el problema, sino el problema soy yo? Pero el problema es que cuando yo me digo que el problema soy yo, automáticamente me culpo y lo que tengo que hacer es dejar de juzgarme. ¿Qué les parece? Sí. Son nuestras creencias limitantes, son nuestras interpretaciones que nos coartan la felicidad. Hay que cambiar esas creencias, hay que identificarlas primero y hay que ver cómo las podemos cambiar. Las creencias o patrones mentales son el conjunto de pensamientos, juicios y evaluaciones que doy por hecho sin cuestionarme y que he desarrollado a partir de mis experiencias, lo cual establece mi percepción sobre la vida y lo que sucede ahí fuera. Existen creencias profundas, ¿sí?, que a veces con estos trabajos que explicamos aquí, o que nos contamos o nos compartimos aquí, no es suficiente y tengo que ir a un profesional. ¿Bien? Hay personas que quieren hacer estos trabajos espirituales y resulta que tienen muchos problemas que hay que resolver primero en lo psicológico. Por eso no pueden acceder a esto. ¿Sí? Les resulta tan difícil esto porque primero a veces hay que ordenar un poquito la psique con un profesional. ¿Sí? Y eso no hay que olvidarlo. Es como el ir al médico. Personas que ahora piensan que con la espiritualidad van a curar todo y no es así. No hay que confundir. Yo siempre lo digo, porque después ahí es donde nos encontramos con personas que se les vuelan las chapas totalmente y después a veces no hay vuelta atrás y es muy triste. Entonces, como vieron el jardín de infantes, la señorita que dice, cuando están todos los juguetes desordenados, a guardar, cada cosa en su lugar. Bueno, cada cosa en su lugar. Así es como todo funciona bárbaro. Saber esto es muy importante. Pero si yo veo que no puedo con esto, solito o solita, a veces es bueno pedir ayuda a un profesional. Un profesional de la salud mental, ¿no? O de la salud física, depende. No vayan a abrirse los archivos acá, chicos, y todo eso. Hagan cosas que realmente les sirvan. Yo se los digo de corazón. O sea, fíjense, en mi canal habla de todo esto, pero yo siempre aviso de lo otro. No tiene que tomar conciencia de sus limitaciones. Porque si no es que no vamos a avanzar nada.
Al contrario, vamos a estar cada vez peor. Desnudarse con otros a veces no es lindo, pero a veces es necesario. Entonces, acá en este libro que estoy leyendo lo dice. A veces hay que recurrir a un profesional. Tenemos creencias potenciadoras que contribuyen a enfrentar la vida desde una mejor óptica y nos orientan al desarrollo constante y creencias limitantes, que nos hacen ver siempre todo negativo. Generamos creencias, ¿no?, por ejemplo, compartidas por todos, que decimos, todos los hombres son iguales, porque ya lo venimos escuchando. Y más hoy en día que tenemos las redes sociales, pero más escuchamos, ¿no? En la programación neurolingüística dicen, toda conducta siempre tiene una intención positiva. Detectar una creencia que nos limita no implica renegar de esa creencia, porque es muy probable que en el momento en que la generamos lo hicimos con una intención positiva. Por ejemplo, protegernos, evitar sufrir. En ese tiempo, esa creencia tuvo sentido, aunque estábamos equivocados. Nuestros pensamientos y mucho de lo que hacemos, nuestras conductas, guardan intrínsecamente una intención positiva. Lo importante no es juzgar o juzgarnos por haber generado esas creencias. El objetivo es cuestionarme. El cuestionarme es fantástico. Si en el momento presente esa creencia me está limitando, y reemplazar esa creencia por una potenciadora. ¿Bien? Lo importante es aprender a estar atento a cómo me siento, pero sin juzgarme. Parece fácil decirlo. Hacerlo es otra cosa. No juzgarme, y es más, no juzgar a los demás es mejor todavía, ni a los demás ni a mí, es la sanación completa. Y es justo lo que no podemos dejar de hacer. Porque justamente juzgamos porque tenemos el inconsciente muy cargado de creencias. Y vemos la vida desde ahí, ¿no? Entonces me encierro en mí mismo. Y hago como los chicos. No te escucho, no quiero saber nada, no quiero ver, no quiero... Bien. O sea, la autoindagación famosa es muy importante. Eso eleva mi nivel de conciencia. Sin juzgarme, sin juzgar. Esto me va a llevar a empezar a conectar con la famosa conciencia de unidad, que también es lo único que sana. Estamos enfermos de una enfermedad llamada separación. Yo soy tan buena, pero ¿qué vamos a hacer en este mundo de miércoles? ¿Qué vas a hacer? Por más buena que sea, y son muy buenos, te cagan. Sí. Te toman de tonto, entonces desconfío. Y nunca me doy cuenta que tengo que ir hacia adentro. Porque lo importante es cómo yo veo el mundo, no cómo son los demás. Como yo veo el mundo. El mundo es, pero como yo lo veo, es ahí donde yo tengo que trabajar. Porque si yo veo todo negro, el problema no es el mundo. El problema está en mí. ¿Ven? ¿Qué está pasando en mí? Por eso nos cuesta tanto. Porque es que nadie quiere ir hacia él, porque automáticamente la mente te hace sentir culpable. Ay, pero soy yo el que lo ve así. Uy, qué mal que estoy. No. Es que lo veo así, pero es que no sé. Y ahí aplico la técnica para que esa creencia
se diluya. Y ahí conecto, al dejar de juzgarme y al dejar de juzgar a los demás, conecto con esa conciencia de unidad plenamente sanadora. Es que es lo único que sana, ¿eh? Miren, ustedes pueden hacer cualquier cosa, constelarse, ábranse los registros akáshicos, hagan 800.000 terapias, hagan lo que quieran. Cada uno puede hacer lo que yo también lo he hecho. Pero es que el problema es ese. La creencia, o sea, la comparación. La creencia en un yo y un no yo. Yo soy mejor, necesito sentir que vos sos peor para yo sentirme mejor. Necesito verte culpable para yo sentirme inocente. Y así estamos todo el tiempo. Esa creencia en que estoy separada y sola, me hace sentir culpa. Por eso separación tiene que ver con el pasado. La culpa tiene que ver con lo que siento ahora en el presente. Me siento culpable porque me creo separada. Y al sentirme culpable tengo miedo a ser castigado. Pecado, culpa, miedo. Pecado, culpa, miedo. Así está todo el día nuestra mente. ¿Sí? Por eso, por más que practique 800.000 cosas, parece que en el momento se me pasa. Es como cuando me tomo la aspirina. Sí se me pasa, pero después vuelve. Porque no estoy trabajando con esta conciencia de unidad que tiene que ver con la responsabilidad. Yo soy responsable de cómo veo el mundo. No me embarco en querer cambiar el mundo y a los demás o mejorar el mundo. Eso es una tarea que no sirve para nada. Me aboco en cambiar yo. Pero no cambiar yo mi personaje, que ahora tenía un personaje loco e irritante y ahora soy una persona espiritual. Entonces tomo la botella con amor y delicadeza y no hago ruiditos. No, no, no. No se trata de eso. Porque eso es cambiar un personaje por otro. Es como que ahora soy María Antonieta y mañana soy Julieta de Shakespeare. No, no sirve para nada eso. Cambiar de trajes. No, es cambiar adentro, en lo profundo. Entonces, todos tenemos esa conciencia de unidad dentro de nosotros. En realidad nosotros nos amamos unos a otros profundamente. Pero como nuestra mente está separada, o sea, dividida, o sea, la conciencia vendría a ser que está como aprisionada. Entonces yo miro la vida desde ahora, desde ese acogotamiento que hago, que sale el iceberg, el consciente, y todo lo otro lo dejé abajo, esa separación interna que sufrimos todos, no me permite, ¿sí?, vivir esa conciencia de unidad. Entonces me vivo desde la separación, juzgándome de que si estoy bien, que si estoy mal, que si estoy loco, que no sé qué, que me hizo, que me dijo, que no debería haberme dicho, que toda la loquera esta del mundo. Eso se llama proyección. Bien. Todas las situaciones y personas que se presentan en nuestra vida son una proyección de mis creencias inconscientes. Si esos que están ahí me disgustan, son mis pensamientos proyectados ahí fuera. Reflejan eso que a mí no me gusta. Y yo creo que es el otro el que me lo hace. Y entonces yo me victimizo y caigo, como caemos todos, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no salimos de ahí. Ser víctima es muy poco recomendable, sentirme víctima. Así no voy a sanar. Poderoso es preguntarme, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué está pasando en mí
que estoy teniendo estas experiencias. Eso es cuestionarme, eso es reflexionar profundamente. Ese es el trabajo que sirve, ¿no? Es el que no queremos hacer. Ahí voy a empezar, si trabajo así, ¿no? Voy a empezar a identificar estas creencias limitantes que tengo. Y que hasta ahora no me daba cuenta. Y que se reflejan en la pantalla de mi vida. Bien. Entonces el primer paso para transformar creencias es tomar conciencia. Ser conscientes. Recuperar mi poder. Ir adentro es recuperar mi poder. Soltar, recuerden que es ir hacia adentro. Soltar no es me saco de encima a todos estos pinches que no se me los soporto a todos estos. Todos queremos hacer eso. Yo también lo voy. O me voy de aquí, me voy. Yo también quisiera hacer eso. Me di cuenta que todo eso no daba resultado en un cierto punto. Me resistí mucho tiempo, ¿eh? Por eso hacía otras terapias. Constelaba, hice tantas cosas. No me sirvió para nada. Era para entretenerme un rato. Mamá, ay, la abuela, la abuelita, la tatarabuela. Ay, todo así. Bien, seguimos distraídos en el laberinto. Pero dentro del laberinto, yo nunca voy a encontrar la salida desde dentro del laberinto. Voy a seguir dándome contra las paredes del laberinto. Ah, por acá no era. Oh, por acá tampoco. Tengo que salir del laberinto y mirar y sentir y ver que eso que yo digo, qué desgracia, yo decía qué desgracia, es una interpretación de mi mente que está validada por una creencia limitante que hay en mi inconsciente. Y que si yo no cambio esa creencia, voy a seguir viendo que yo soy una pobre desgraciada por todo esto que me pasa. Esta vida de miércoles que tengo. Yo sé que esto es duro lo que digo, pero es que es así. Ya sé que no me van a creer, pero bueno, no importa. Ustedes lo tienen que comprobar. Nunca hay que creerle nada a nadie, yo siempre digo. Lo que funciona es siempre lo que llevo a mi interior, lo experimento y digo, ah, sí, esto sí, es así. Si no, no. Si no es seguir al gurú, seguir al maestro. El maestro me dice, tenés que ir y arrodillarte en el maíz. Sufrí un poco más. Pagá por tus pecados. O tenés que ir y prender una vela y no sé qué. Y yo sigo haciendo cosas. Llenándome de más creencias. Ya llega un momento que ya la cosa explota. Explota. Si ya no sé, no vamos más. Esto es más sencillo. Es más fácil que lo otro, pero a mí me gusta hacer lo otro. Porque a mí me dijo, una amiga mía me dijo, ¿no? Bien. Entonces tengo que reconocer que es un pensamiento que me está limitando, o sea, que me estoy limitando. Bien. Las creencias limitantes o las creencias potenciadoras no nos van a hacer mejores o peores. Porque mientras yo siga en eso, sigo en la polaridad, no estoy en la unidad. Porque esta cosa del crecimiento personal, que quiero mejorar, me tiene atrapada toda mi vida como el caballo con la zanahoria colgando acá, que el caballo corre y no se da cuenta que la zanahoria está colgando el palo y no va a llegar nunca. Termino con la lengua afuera. No se trata de eso. Identificar una creencia no quiere decir que yo ahora soy el dueño de la verdad y un ser perfecto.
No. Y que todos los otros pobres ahí que no hacen ningún trabajo espiritual, están todos equivocados. No tengo que imponerle nada a nadie. Eso es muy importante. Ni rechazar al que no comparte mis ideas. No. Yo tengo que respetar las creencias de los demás. El que cree que bueno, que hace tatera y deba, porque es que en ese momento necesita eso. Acá lo que yo les comento es que yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Que no quiere decir que es la verdad, que yo lo he hecho y siempre vuelvo a lo mismo. Porque es que hasta que no me hago responsable de cómo yo veo el mundo, es que no pasa nada. Pero, bueno, ¿vieron cómo es esto? Acá hay de todo. Es el mundo de la multidiversidad. ¿Bien? Si solamente tengo que sanar yo, ¿qué me importa lo que están haciendo los demás? Bien, si a ellos les hace bien, que lo sigan haciendo. Bien. Entonces, esa es una manera de soltar un poquito el control, porque lo que más nos cuesta es soltar el control. Creemos que tenemos que controlar todo, hasta la sanación de los demás queremos controlar. Bien. Una de las creencias más limitantes es: no puedo controlar lo que siento. Ciertamente no podemos evitar lo que sentimos y las emociones que determinados activadores nos generan, pero sí podemos gestionarlos para evitar conductas destructivas e incluso decidir el nivel de atención que les prestamos. Ejemplo, el de la pareja. Mi pareja me deja. No está prohibido que yo sienta el dolor porque mi pareja me deja. Bien, lo voy a sentir. Y no está en mis manos que mi pareja deje de dejarme, me deja. Bien. Lo que está en mis manos es decidir el momento en que voy a dejar de llorar y voy a secar mis lágrimas y voy a seguir adelante. Bien. En este proceso, nuestra interpretación de la realidad es lo que condiciona nuestros pensamientos. Estos condicionan nuestras emociones y estos a su vez condicionan nuestra manera de actuar. Las creencias limitantes o las potenciadoras influyen en esa interpretación de la realidad, en mi percepción del hecho. Y aquí radica la importancia de nuestras creencias, porque esas creencias están condicionando mi interpretación del mundo, condicionando mis pensamientos, emociones y conductas. Creer que yo no tengo el control es de alguna manera soltar las riendas de mi propia vida y dejarlo todo a la suerte, ¿sí? Y huir de mi responsabilidad. Yo no tengo control sobre lo que hacen los muñequitos ahí fuera y las situaciones. No sé, si a uno se le ocurre apretar el botón de la bomba atómica, yo no tengo el control. Bien, pero sí tengo el control porque tengo la responsabilidad de decidir qué quiero. ¿Qué quiero? Me pregunto eso, ¿qué quiero realmente? Yo decido cómo ver el mundo. Ya lo dijo Jesús, hace más de 2000 años. Lo que importa no es cómo los demás te vean a ti, sino cómo tú ves a los demás. Ahí es donde tenés que trabajar tú. Bien. Entonces me tengo que cuestionar mis creencias limitantes. Bien. La mente funciona con una forma de razonamiento lógico, deductivo, ¿sí? Compuesta de dos premisas y una conclusión que se obtiene de las dos premisas, y de esta manera, si alguna de las premisas es equivocada, la conclusión es equivocada. O sea, la mente dice, si esto, esto, la mente pequeña hablo, ¿no? Si pasa esto, esto, si A, B. Bien, si A, entonces B.
Por ejemplo, los pobres nunca dejan de ser pobres. Primera premisa. Segunda premisa, soy pobre. Conclusión, nunca dejaré de ser pobre. Porque como yo ya dije en la primera premisa que los pobres nunca dejan de ser pobres y yo digo que soy pobre, entonces nunca dejaré de ser pobre. Si esto, esto. La primera premisa es mi creencia limitante. La segunda premisa es la realidad actual, que se relaciona con la primera premisa y genera una conclusión relacionada con mi futuro. O sea, una conclusión errada. A pesar de que la segunda premisa es correcta, porque inicia en una creencia limitante errada, ¿sí? Desde estos conceptos podemos entender entonces que racionalmente puedo elegir qué actitud y conductas tener. Esto quiere decir que aunque probablemente no pueda controlar lo que siento, sí puedo gestionar cómo reaccionar ante lo que siento. Aquí es donde se pone en práctica lo que enseñó Daniel Goleman en la inteligencia emocional, que la define como la capacidad para reconocer mis propios sentimientos y los de los demás, motivarme y manejar adecuadamente mis relaciones. Y esto no es una tarea sencilla. Bien. De acuerdo con Goleman, o sea, con Daniel Goleman, la inteligencia emocional se compone de conciencia de uno mismo. Implica ser consciente sin juzgar, de mi estado de ánimo y de los pensamientos que tengo acerca de estos estados de ánimo. Segundo, autocontrol emocional es la capacidad para gestionar apropiadamente mis emociones, afrontando situaciones de estrés y generando emociones positivas. Motivación, capacidad para motivarme a mí mismo, la importancia de fijar una meta y mantener la atención en ella. Empatía, sintonizar con lo que sienten las demás personas. Competencia social, mi capacidad para mantener relaciones positivas con otras personas. Bien, eso es todo lo que dice Daniel Goleman en cuanto a la inteligencia emocional. Entonces, las creencias sí se pueden cambiar, pero yo tengo que querer y darme cuenta y cuestionarme, porque me veo ahí a través de los demás. Por eso los demás son un regalo, son un presente, por eso yo les digo gracias, porque me muestran, me ayudan a ver eso, mediante esas reacciones que me vienen, ¿no? Ahí empezamos a vivir en total gratitud. Pero para esto yo tengo que querer. Querer es importantísimo. Si yo no quiero, nada sucede. Así que bueno, por hoy vamos a dejar aquí porque después se hace muy largo y tedioso y aburrido. Así que nos volveremos a encontrar en el próximo, que no sé cuándo será, con más técnicas para liberar nuestras emociones y memorias inconscientes. Llamamos inconscientes porque es que hasta que no me doy cuenta no las hago conscientes. Y hasta que no las hago conscientes no las puedo liberar. Bien, nos vemos. Gracias al amigo o amiga que estuvo acá este ratito conmigo y a los otros que estuvieron que no están en el chat. Nos vemos.